Good afternoon. Buenas tardes, bienvenido. Señor Thompson, usted tiene su declaración de experto. ¿Puede por favor leerla? Tiene una declaración de experto. ¿La puede leer? ¿La puede leer, por favor? Sí. Realmente hay tanta tecnología y apenas estoy logrando responder a ciertas cosas. Declaro solemnemente por mi honor y conciencia que lo que manifestaré estará de acuerdo con lo que sinceramente creo. Gracias. Recordará que esta mañana hablamos sobre otra pieza probatoria creo que no tiene base y no debe utilizarse en esta tarde. Como lo dije anteriormente, si planeo utilizarla, le voy a dar la posibilidad de que objeten. No creo que lo necesiten, no creo que necesitemos llegar a ese punto en este momento. Podemos pedir entonces que se retire de la carpeta del tribunal hasta el momento en que decidan utilizarlo. Prometemos no mirar esto y prometemos tampoco no entender. Bueno, a lo mejor eso ocurrirá de cualquier manera. Es muy tentador abrir la carpeta, pero lo vamos a resistir. Gracias. Señor Foster. Gracias, señor presidente. Señor Thompson, usted tiene allí, y que espero que tenga, los dos informes de expertos que usted presentó en este arbitraje con fecha 18 de mayo de 2009 y 2011. Tengo lo que parecen ser las cifras de ese informe, pero no el texto. De cualquier manera, y para avanzar, me imagino que Adrián le entregó el texto correcto y le va a entregar el texto correcto, perdón, y ratifica su contenido ante el tribunal. Sí. ¿Qué análisis pericial se le pidió que realizara en este caso? Se me pidió que revisara FBG, la historia en Guatemala. Se me pidió que evaluara las circunstancias que llevaron a que dejaran de operar comercialmente, y también se me pidió que tasara los montos en los que incurrieron a raíz de ello. ¿Podría describirle al tribunal sus antecedentes en lo que hace a esta tarea? Sí, señor. Soy ingeniero de MIT. También soy administrador de empresas. Me recibí en Harvard. Dediqué muchos años a ser consultor de ingeniería. Luego trabajé para el Departamento de Transporte en la oficina del secretario en temas de análisis de presupuesto. Y como tal, realicé gran cantidad de análisis financieros y económicos del presupuesto del Departamento de Transporte, y esto incluyó la Administración Federal de Ferrocarriles. Luego comencé a trabajar en la Secretaría para Desarrollo de Política, donde una vez más trabajé en la creación de Política Nacional Ferroviaria y la inversión ferroviaria. Y a partir de allí trabajé como consultor específicamente en temas de análisis financiero y económico para procedimientos regulatorios del transporte. Luego volví al Departamento de Transporte y a la Administración Federal de Ferrocarriles, donde comencé a trabajar en el proyecto de construcción más grande del siglo XX en el ámbito ferroviario, que era mejorar la línea ferroviaria de Boston a Washington, un proyecto de $2.000 millones que incluyó un gran análisis financiero y económico sobre qué es lo que había que hacer y cómo construir el ferrocarril, más por supuesto los temas gerenciales de manejar un proyecto de tal envergadura. Desde ese punto en adelante fui ascendido para manejar todas las actividades de
préstamos de la Administración Federal de Ferrocarriles. Es un gran proyecto que incluye el préstamo a entidades más pequeñas, y esto incluye el estudio de las propuestas y asegurarse también de que las normas establecidas por el gobierno para estos empréstitos se cumplieran. Brevemente, fui administrador asociado y también viceadministrador y administrador asociado de política. De ese cargo, después dejé y me sumé al Banco Mundial como asesor en el tema de ferrocarriles, y allí me desempeñé durante 17 años y allí revisé todos los préstamos que extiende el Banco Mundial para asegurarme de que estén de acuerdo con la política y las normas del Banco Mundial y que esto se realice correctamente. Y en este cargo visité alrededor de 50 países diferentes y hablé sobre temas de ferrocarriles, y quizás haya trabajado en otros 10 o 15 países donde no los visité, pero sí trabajé en el análisis de las decisiones sobre préstamos. Y después del Banco Mundial, me gustaría agregar que una de las cosas en las cuales trabajé especialmente fue el programa de ferrocarriles del tipo concesionario. Como ustedes sabrán, a principios de los 90 y hasta los 90 no había ningún ferrocarril que fuese operado por el sector privado. Después de los 90 sí comenzaron a surgir estos ferrocarriles del sector privado, y fue uno de los proyectos más importantes, y fui premiado por el presidente Wolfenson del Banco Mundial. Después de ello me jubilé y formé una pequeña consultora y seguí trabajando con clientes de consultoría en torno a los mismos temas. En profundidad en América Latina, Asia y Europa. Espero que cuando se retire hoy pueda seguir mejorando el ferrocarril entre Boston y Washington. Bueno, ahora estoy trabajando en California, pero no vamos a dejar que lo que nosotros sentimos, aquellos que tomamos el tren a Acela en Nueva York, los que lo hacemos no afecte la opinión que tenemos, el testimonio que usted va a dar hoy aquí. ¿Por qué no habla sobre cómo evaluó los daños y perjuicios de la demandante en este caso? Preparé un modelo después de analizar los daños y perjuicios que contiene básicamente todos los elementos del análisis. Este modelo tiene la inversión perdida, cuánta inversión se incorporó y el total que llegó al valor actual. También hay una sección del modelo con las operaciones del ferrocarril para ver el costo, las ganancias como función del tráfico y ver la relación entre ingresos y tráfico. Luego tenemos también las inversiones en bienes inmobiliarios, cuándo se realizaron y cuáles eran los ingresos previstos, y allí se resumen todos los resultados. Y en esta sección que tiene que ver con el análisis ferroviario tuvo en cuenta el costo, ingresos, etcétera. El modelo tiene 28 parámetros diferentes que se incorporan en el cálculo, 27 lugares diferentes en los cuales se utiliza un parámetro más amplio. Tenemos 9 tasas de crecimiento según el bien y el gasto. También hay otros elementos como, por ejemplo, explícitamente se incluye el costo ponderado de capital en los resultados generales. La pieza probatoria número 1 es el modelo de daños y perjuicios que usted está presentando en este caso, sí. Y durante su periodo en el Banco Mundial como asesor en temas ferroviarios, preparó y analizó algunos de los tipos de pronóstico a largo plazo para los ferrocarriles. Lo hice en el Departamento de Transporte de los Estados Unidos y también muchas veces aquí en el Banco Mundial en las diferentes aplicaciones que estábamos considerando, y por cierto también como consultor. El Banco Mundial y el Departamento de Transporte
utilizaron su análisis para decidir si podían invertir millones de dólares en un préstamo. Bueno, yo fui parte de ello, pero en el Banco Mundial nadie nunca toma la decisión final, pero sí, mi decisión fue una parte muy importante. El asesor de ferrocarriles aquí en el Banco Mundial por lo general tiene la última palabra. ¿Qué es lo que reveló su modelo en lo que hace a lo que habría sido el determinante a largo plazo de rentabilidad sin lesivos? Sin ninguna duda, los bienes raíces. Queda muy en claro que cuando uno analiza el desempeño del ferrocarril, los bienes inmobiliarios eran el factor controlante del valor. Más allá de su proyección, no, permítame decirle lo siguiente. En lo que hace a los bienes inmobiliarios, ¿qué es lo que utilizó como aporte para su análisis? Los aportes del señor McSwain, hablé con él en muchas ocasiones y dependí de su trabajo. Más allá de sus valores proyectados y los del señor McSwain para ferrocarriles y bienes inmobiliarios, utilizó otros aportes para llegar al cálculo de los daños y perjuicios de RDC. Obviamente que todo se junta en el costo ponderado de capital que creó el señor Pratt. ¿Puede decir cómo todo esto se junta en el costo promedio de capital? Bueno, el modelo proyecta el valor nominal en dólares y es decir, se establece la igualdad con los dólares del año y el costo ponderado de capital, el cual también desde el punto de vista económico es una tasa de descuento o de acumulación si uno está llevando los valores a futuro. Su modelo está separado en lo que hace al monto de la inversión o algún costo a diferencia del lucro cesante. Sí, la primera sección del modelo aborda la inversión perdida o las inversiones que fueran realizadas y perdidas. La segunda parte tiene que ver con las operaciones ferroviarias, la cuarta parte tiene que ver con los bienes raíces y en quinto lugar la suma de todas estas. Si usted se fija en la tabla número 1 de su informe de refutación, si así lo quiere llamar, en el separador 1 de la carpeta, ¿qué es lo que muestra esa tabla? Esa tabla le muestra la cantidad de dinero invertida en FBG y los actualiza a la fecha a dólares de 2006 utilizando el costo ponderado de capital. Sí, donde dice valor y rendimiento en los años. El monto total invertido en términos nominales se muestra donde 3 renglones arriba, ahí donde dice 19.025.323. Esta es la inversión total en dólares. Esta hoja también muestra los costos por el cierre, sí. Y cuando utiliza el 12,9% como tasa de interés para actualizar las cifras en 2006, ¿cuál es el total? Bueno, el total es 42.943.553. Y este es el último renglón, sí, está en la cuarta columna, correcto. Fíjese ahora en la tabla número 8 de su informe de refutación, la siguiente página. En realidad es la última página. Dígale al tribunal qué es lo que representa esta tabla 8. Esto muestra los elementos de la reclamación y también la suma. El primer elemento es la misma cifra que usted acaba de ver, es el valor acumulado de la inversión perdida. En segundo lugar, la recuperación de los gastos del cierre. Estos son los gastos incurridos para terminar la operación. En tercer lugar, en el tercer renglón tienen el valor previo al pago de impuestos totales de FBG. Esto incluye también ferrocarril y bienes raíces. Y luego tiene la reclamación total por daños revisados y luego
los ingresos de arrendamiento recibidos en 2007-2010. Esto es negativo y debe ser reducido de la reclamación porque no lo recibieron, pero finalmente tenemos los promedios netos medios. Explique, por favor, al panel arbitral cómo su modelo tiene en cuenta el lucro cesante. El lucro cesante establece los ingresos y el costo del ferrocarril, así como también los ingresos por bienes raíces, aúna todo esto en un solo modelo y luego calcula el valor neto actualizado de las ganancias y luego reduce esto o lo resta del valor acumulado de la inversión perdida y luego toma el valor actualizado neto, que es el que se ve aquí en pantalla. $63.778.212. Buenas tardes, señor Thompson. Mi nombre es Whitney Debbebois. Represento a la República de Guatemala en este procedimiento y le voy a hacer algunas preguntas sobre su informe. Señor Thompson, ¿cuándo se lo contrató para este trabajo? No estoy seguro. ¿Mayo de 2007 quizás? Pero no se lo garantizo. Brevemente después, el 14 de junio, la demandante solicitó este arbitraje. O presentó la solicitud de arbitraje, ¿verdad? No lo sé. ¿Sabe usted que la reparación y el recurso buscados en esa solicitud fueron de un monto no inferior a los $65 millones? No. Para que conste en acta, este es el párrafo 78 de la solicitud de arbitraje. En su primer informe, señor Thompson, usted concluye que los daños totales como resultado del lesivo es de $64 millones. ¿Por qué no nos fijamos en el párrafo número 8? Tanto el abogado como el experto tienen que esperar que cada uno termine de hablar, porque tenemos interpretación simultánea, tenemos también a los estenógrafos que tienen que identificar quién está hablando. Discúlpeme, me parece que estamos muy interesados en este tema. Sí, aquí dice 64 millones. $35.859. ¿Ayudó usted a calcular la cifra de los $65 millones que puso la demandante en la solicitud de arbitraje? No, no tuve nada que ver. Cuando usted estableció su evaluación de los daños y perjuicios tanto en el primer como en el segundo informe, usted estaba analizando dos flujos de ingresos separados, ¿correcto? El flujo de ingresos no cambió en lo que hace a ferrocarriles, pero sí para los bienes inmobiliarios. En lo que hace a los bienes inmobiliarios, usted estaba utilizando en gran medida el análisis realizado por el señor McSwain. ¿Es esto correcto? Sí. Y estaba recurriendo exclusivamente a ese aporte del señor McSwain, sujeto sí a la conversación con él. Por cierto, yo no realicé ningún otro modelo de evaluación de los bienes raíces propio. ¿Formó usted una opinión separada sobre la razonabilidad de las estimaciones que le
ministro. Bueno, solamente lo que hablé con él, hablamos sobre los métodos. Él tiene 40 años de experiencia en este trabajo. Me pareció razonable y no cuestioné su informe. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que el abogado de la demandante le preguntó sobre el alcance de su participación. ¿Recuerda esa pregunta? Sí. ¿Y recuerda la respuesta que dio? No palabra por palabra. ¿Dijo usted algo sobre el alcance de su participación como algo que era determinar las circunstancias en las cuales Ferrovías dejó de operar o quebró? Sí, creo que puedo haberlo dicho. En el párrafo número 4 del primer informe, página 3, ¿lo ve? Sí. ¿Podría por favor leernos el contenido del párrafo número 4? Las demandantes Railroad Development Corporation RDC y Ferrovías Guatemala FBG me solicitaron evaluar la experiencia de la concesión ferroviaria en Guatemala desde la perspectiva de FBG, RDC y el gobierno de Guatemala y calcular el valor de mercado justo del usufructo de FBG y de la inversión de RDC en FBG inmediatamente antes de la declaración del lesivo, a fin de determinar los daños monetarios que habían sufrido RDC y FBG como resultado de la declaración. ¿Hay algo allí que haga referencia a las circunstancias en las cuales quebró Ferrovías? Bueno, estaba hablando de manera extemporánea, esta es la manera en la cual lo escribí y esto es lo que quise decir. ¿Tiene usted un propósito específico en mente ¿O tenía usted un propósito específico en la mente cuando analizó la concesión de los ferrocarriles desde la perspectiva del gobierno en Guatemala? Sí, dado que hice lo mismo en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y México, entre otros países. ¿Usted creyó que era pertinente para este procedimiento? Yo creo que la manera en la cual se comportó el gobierno era crucial para lo que ocurrió después. Observé que en el párrafo número 2 de su declaración usted está diciendo que tuvo experiencia en el trabajo en la privatización ferroviaria y esto incluía Guatemala. ¿Es esto correcto? Sí. ¿Podría, por favor, contarnos un poquito sobre esta experiencia en Guatemala? Bueno, estuve en Guatemala yo creo que en 1990, quiero decir exactamente la fecha, en 1995 tal vez, en una conferencia con funcionarios del gobierno en la cual hablamos sobre la concesión posible del ferrocarril y los términos o condiciones en las cuales debía concederse esta concesión, y mi asesoramiento para ellos en ese momento fue que sí debieran crear una concesión en el ferrocarril debido a la experiencia y que la concesión a su vez debería ser muy flexible, como por ejemplo pedir pagos en efectivo por adelantado sería totalmente inapropiado, dado que el ferrocarril había sido destruido por el gobierno en los últimos 20 años y no había estado sin funcionar durante un tiempo muy largo. Posteriormente mantuve reuniones con funcionarios en Washington y en Guatemala y tuve también reuniones en el banco en torno al mismo tema, donde consideramos si en caso de que Guatemala nos solicitase un préstamo, podríamos concederlo. Sí, participé en cierto detalle en Guatemala. ¿Alguna vez usted realizó algún tipo de asistencia formal por parte del banco o simplemente fueron charlas informales? No lo hicimos por dos razones. Principalmente no lo hicimos porque el gobierno de Guatemala nunca siguió adelante con la oportunidad, y en segundo lugar porque tanto el banco como la Corporación Financiera Internacional, y yo era parte del comité de análisis del banco y también de la Corporación Financiera Internacional,
Bueno, concluimos entonces que la falta de interés del gobierno en mejorar el ferrocarril específicamente, la falta de disposición o la falta de capacidad del gobierno de dejar de librarse del tema de los ocupas ilegales, haría imposible la cosa. Sí, justamente se estaba refiriendo usted a los proyectos del banco. Sí, hay fuertes políticas del banco y también estábamos listos para asistir al financiamiento de la reubicación adecuada. Pero es una propuesta cara, ¿no es cierto? No sé qué quiere decir usted con cara. Esto depende del país y de las circunstancias. Puede ser caro en algunos países y por nuestros estándares no demasiado caro en otros. La existencia es que se haga en forma justa y en forma adecuada. Usted describió, creo, esta ola de concesiones que se realizó. Habló de un momento en el cual la teoría económica quedaba capturada por esta expresión, el consenso de Washington. No soy economista ni tampoco seguí ese tipo de modas. Yo impulsé el otorgamiento de concesiones ferroviarias porque me parecía que el sector privado podía hacerlo mejor que el sector público. Bien, sería justo decir que no todos los proyectos de concesión de los países tuvieron éxito. Sí, también sería justo decir que un factor que frecuentemente se reitera respecto de los proyectos fracasados es que existen proyecciones que son demasiado optimistas en cuestiones como el tráfico por parte de los inversores. Sí, creo que hubo entonces ese tipo de proyecciones demasiado optimistas, pero me parece que aquí la razón del fracaso fue la conducta del gobierno después de la concesión. Hay muchos países en donde los gobiernos respaldan las concesiones en todo sentido y esas concesiones tienen un buen desempeño. Hay otros países en donde el gobierno no sigue sus obligaciones en virtud de la concesión y por lo tanto enfrenta grandes dificultades. Después de dejar el banco, ¿efectuó usted trabajos de consultoría para RDC? No. ¿Mantuvo usted alguna relación con RDC? Veo al señor Posner de vez en cuando en conferencias ferroviarias y otras reuniones, pero en general no. ¿Diría usted que es fanático de RDC, que usted trata de promover su éxito? No, en realidad no. Yo entonces ah, aplaudo a la empresa por lo que ha hecho, pero tampoco soy fanático de ella, ni tampoco pues, soy fanático de, pues, como puedo ser fanático de Union Pacific o otras empresas ferroviarias. Pasemos a otro documento, por favor. El C-74. Le muestro un correo electrónico enviado por Henry Posner a Bill Duggan, Jorge Sen y el señor Pietrandrea. Es un apellido difícil de pronunciar como el mío. Con copia a Brad Knapp, que tiene que ver con los contactos en el Banco Mundial para el financiamiento para FDG. Por favor, léanos el párrafo número 3. Lou Thompson hizo un discurso a efectos de que podría dar cuenta personalmente de que Henry Lou Thompson hizo un discurso en el sentido de que él personalmente podía dar cuenta de que Henry ha estado aquí numerosas veces y ha tratado y los invasores han sido un problema grande, pero cuando está la voluntad está la forma de resolver el problema y tenemos que tratar de ayudarlo. Eso es exactamente lo que yo recuerdo que dijo Henry Posner.
Si yo leo correctamente este correo electrónico, entiendo que él cita a usted. Es decir, él lo cita a usted. Lou Thompson hizo un discurso en el sentido de que él, Henry, dijo, yo puedo, sí, sí, yo lo entendí mal entonces. Yo entendí que ha estado allí varias veces y que los invasores eran un problema y donde está la voluntad existe la forma de resolver el problema y tenemos que ayudarlo. Sí, que el banco había seriamente considerado trabajar con Guatemala, tanto el banco como la corporación, y quedamos frustrados debido a que el gobierno no tenía la disposición de procurar un crédito o tratar este problema. Usted utilizó la palabra nosotros. Sí, nosotros el banco o la corporación. Habiendo fomentado las concesiones ferroviarias en varios países, entendía que Guatemala era una buena oportunidad para eso. La fecha de este correo electrónico es ¿cuál? La lee, por favor. Dice 11 de marzo de 2005. Esto fue después de que usted había salido del banco. Sí, después de que salí del banco. ¿Alguna vez escuchó que el señor Posner haya indicado que el banco debería preocuparse más por la seguridad del tránsito en Guatemala y menos por los ocupantes ilegales? No, en los informes anuales que yo leí, uno de los capítulos principales era el progreso que se estaba haciendo en materia de seguridad. No creo que ningún operador de ferrocarriles sacrificaría la seguridad por nada. No quise sugerir, y yo también leí esos informes, señor Thompson, y por supuesto felicito al señor Postner por su preocupación por la seguridad ferroviaria, pero mi pregunta era si él entendía que la seguridad en los caminos en Guatemala debía tener un valor más alto que la protección de los derechos de reasentamiento de los ocupantes ilegales. Eso no me consta. ¿Usted asistió al simposio de ferrocarriles aquí en 2007 en el Banco Mundial cuando estaba presente el señor Posner? Posiblemente, no lo recuerdo, pero es posible. Y en ese simposio usted hubiese tomado ese punto de vista, ¿no es cierto? No lo sé. ¿Alguna solicitud de al Banco Interamericano de Desarrollo am, que debían entonces quedar el tema de los ocupas ilegales? Eso no lo sé. Si volvemos al párrafo 4 de su primer informe, en donde usted habla del alcance de sus obligaciones, se le solicitó que estimara el costo valor de mercado del usufructo de ferrovías y también de la inversión de RDC, ¿correcto? Sí. Usted utilizó el método de flujo de fondos descontado para hacerlo, ¿correcto? Para el cálculo del justo valor de mercado, sí. ¿Puede usted ver este documento? El documento es CLEX01. Could you Diríjase a la página 451, por favor. Señor Thompson,
¿Ve usted el párrafo en donde dice el justo valor de mercado? Sí. ¿Podría leer por favor ese párrafo? Sí, por supuesto. El justo valor de mercado, entonces, es el precio que un comprador hipotético pagaría y al que le vendería un vendedor hipotético sobre la base de el retorno económico esperado frente al interés. Dos, los riesgos esperados para realizar ese retorno esperado. Y tres, la consideración de las inversiones alternativas y las tasas de retorno disponibles en el mercado. Gracias. ¿Concluye usted entonces que un comprador hipotético hubiese pagado 63.8 millones de dólares por ferrovías en el momento de la declaración de lesividad? Eso no es lo que dijimos. Nosotros hablamos de un comprador hipotético que pagaría 22 millones con amortización de algunos de las inversiones. Los 60 y tantos millones no fue el valor hipotético de la operación. Así que el valor esperado del lucro cesante era 30.1 millones antes de aplicar la amortización. Sí, antes de la amortización, es correcto. Aunque ese fue el justo valor de mercado, ustedes agregaron la pérdida de inversiones a eso, ¿es correcto? Sí. Efectuó usted una amortización en su segundo informe, creo, que representaría la doble contabilidad. Sí, así es. Este tema de agregar este elemento y después amortizarlo no es lo que dijo el doctor Pratt hace unos momentos. No. Supongo que la pregunta no surgió en este contexto cuando él estaba redactando este párrafo y entiendo que usted tuvo la oportunidad de interrogarlo esta mañana y que le formuló la pregunta a la persona que podría responderla. ¿Daría el mismo resultado si ustedes no hubiesen considerado la pérdida de las inversiones? No entiendo la pregunta. La pregunta tiene que ver con la amortización planteada por usted. Sí, ¿cuál es la pregunta? Si usted toma el valor de los fondos invertidos, los actualiza y los amortiza, ¿no llega al mismo valor que el método de flujo de fondos descontados que utilizó? No, no necesariamente. El enfoque utilizado fue calcular la pérdida de inversiones y traerla a su valor actual, calcular el flujo de fondos descontado de de las utilidades y amortizarlo frente a las ganancias. Entiendo que esta es la forma que se ha hecho para eliminar lo que algunos llaman la doble contabilidad y es la forma en que lo hicimos. Normalmente le recomienda a sus clientes que utilicen tanto el tema de la inversión como el DCF. Eso depende. No es lo que yo pagaría por un ferrocarril, sino lo que perdió FBG en Guatemala y lo que podría haber ganado a futuro, no lo que yo pagaría. Entendí que la instrucción que se le había dado era valorar a Ferrovías a justo valor de mercado. Creo que hay una declaración adicional que dice el valor de la inversión de ellos también. ¿Correcto? Bien. Hablamos de las evaluaciones inmobiliarias. Sí. ¿Sabía usted que las evaluaciones de él cambiaron en forma significativa entre su primer informe y su segundo informe? Sí, lo sabía. ¿Considera usted que
sus insumos en este sentido fueron razonables la primera vez que lo hizo. Creo que fueron razonables la primera vez que lo hizo, pero trató de hacerlo para ser muy conservador, para que nadie impugnara sus conclusiones. Hizo las modificaciones correspondientes en el tiempo, hizo las reducciones que entendía debían hacerse. No necesariamente estoy de acuerdo con él, pero él trató de ser más razonable y por lo tanto, a mi leal saber entender, por eso lo hizo. La pregunta que se le plantea al tribunal no es si algo es más conservador que otra cosa, ¿no es cierto? El tema que se le plantea al tribunal, según entiendo, es qué es un resarcimiento razonable por lo que sucedió. Eso es lo que estaba tratando de hacer el señor Maxelin. Pero hubo una modificación bastante importante en el valor. ¿Se preguntó usted qué podría dar cuenta de eso? ¿Estaba usted en desacuerdo con él? No, lo discutimos y él me convenció de que para poder ser lo más conservador posible, él tenía que hacer estos ajustes. Muy bien. Yo estaba actuando en contra de los intereses de FDG. Dialogamos sobre el tema y pareció razonable. ¿Sabía usted que él predice en su primer informe un incremento de 12 veces en los ingresos inmobiliarios durante el primer año? Nunca calculé el múltiplo, pero no me sorprende. ¿Le preguntó a usted si esto era posible? Sí. Y la respuesta de él, según recuerdo, la respuesta fue que con el respaldo del gobierno ellos hubiesen comenzado a recibir los fondos del derecho de vía generados informalmente y después los hubiesen recibido formalmente. Comenzaban entonces con una base muy conservadora y después lo podrían multiplicar por 12. ¿Él le mostró alguna prueba que le indicara que esto fuera razonable? Yo no le pregunté al respecto. Usted tuvo la oportunidad de interrogarlo al respecto. En el segundo informe, él introduce un periodo de aumento gradual que también se incorpora al modelo de usted. ¿Correcto? Sí, correcto. ¿Lo hizo porque Spiller lo criticó? No, no lo creo. Creo que nuevamente se trataba de la misma motivación que antes. Él quería presentar una situación que fuera razonable y que pudiera defenderse. La evolución respecto de el aumento gradual de los flujos es bastante significativa en ambos informes. ¿Cómo puede pensar usted que en ambos casos era razonable? Pensé que el primero era razonable, todavía lo defendería. Él pensaba que para poder presentar cifras que no fueran objeto de impugnación, había que adoptar un enfoque un poco más conservador. Eso era lo que él pensaba, no era lo que yo pensaba. Los ingresos ferroviarios son muy pequeños en los resultados que presenta usted, ¿no es cierto? Sí, el ingreso neto de los ferrocarriles es bastante pequeño y la contribución en valor neto presente es relativamente pequeña. De la evaluación total de 60 y tantos millones de dólares, ¿esa es la conclusión a la que llega usted en cuanto a daños y perjuicios o la de McSwain? No entiendo la pregunta. No entiendo bien qué es lo que formula usted en su pregunta. ¿Qué pregunta? Examinemos el anexo 1. Ya se lo presentó a usted su abogado. Si vemos la columna de 2006, usted está hablando de la tabla 1. Pensé que era el
anexo 1 de su segundo informe, quizá me equivoque. Bueno, había varias tablas allí. Sí, se trata del cálculo de am, las inversiones perdidas. Sí, es la tabla 1 del anexo 1. Gracias. Si vamos a la columna a la columna de 2006, vemos ciertas inversiones netas para el año. ¿Puede indicarnos cuáles eran? 1, 3, 5, 3, 6, 3, 0. Allí más abajo usted ve la cantidad de años hasta el fin de 2006. Y usted puso 1 allí, ¿correcto? Sí. Y después usted tiene el multiplicador del WACC, 1.129. Sí, lo que usted ha hecho allí implica que ah, el millón y tanto de dólares vino a la empresa en 2006 en enero. Sí, quizá en ese sentido exagere un poco el valor neto presente. Podría utilizado escaladores de 6 meses, pero bueno, yo utilicé un multiplicador de 6 meses también, pero no vi mucha diferencia. Pero allí hay un sesgo a favor de RDC. Sí, pero si usted ve la otra columna, la que dice 1.350, usted ve que no desconté eso y debería haberlo hecho. Si lo hubiese descontado, ah, no se hubiese removido tanto valor como si hubiese removido si hubiese utilizado elementos semestrales. Matemáticamente, diferentes cálculos deben realizarse y los cálculos semestrales no iban a cambiar mucho. Pero la técnica de evaluación más común es utilizar elementos semestrales. No que yo sepa. Vamos a hablar un momento respecto de el WACC en su informe. Muy bien. En su primer informe usted aplicó una tasa de descuento del 10% de sus cálculos, ¿correcto? Correcto. Si pasamos al párrafo 54 de su informe, veremos las bases en donde usted justifica la utilización del descuento del 10%. Fíjese la última oración del 54, ¿correcto? Usted dice que el 10% es un estándar común para el análisis y la evaluación de las estructuras de inversión de largo plazo. Así es. ¿Tiene una fuente para esa cifra? Sí, la práctica común en el Banco Mundial era utilizar 10%. Creo que el gobierno de Guatemala también utiliza 10% en su análisis y subsiguientemente efectué investigaciones al respecto y sorprendentemente encontré que en el gobierno estadounidense la circular 894 de la OMB exige que el gobierno utilice un 7% en Estados Unidos. Hay un análisis de sensibilidad entre el 4 y el 10%, pero me pareció que el 10% no era una tasa no adecuada y así lo creo ahora. La segunda justificación que usted cita, porque la segunda justificación, para la primera no hay justificación, dice que la tasa de descuento utilizada por Ferrovías en sus propuestas de usufructo era esa. Sí, así lo entendía yo. Y era aceptable también para el gobierno. De hecho, fue una exigencia del gobierno, ¿no es cierto? Sí, pero usted no dijo esto en su informe. Usted dijo que eso era algo que lo había decidido Ferrovías. Voy a hablar más precisamente. El gobierno le exigió a Ferrovías que utilizara esto, pero esto no significa que el 10% sea algo irrazonable. ¿Cree usted que esta era la tasa que hubiese utilizado Ferrovías actuando de motu propio? No lo sé.
La tercera razón es que es común en la evaluación inmobiliaria realizar ese tipo de análisis. Sí, esa es la tasa que utilizaba siempre Max Wayne para am, hacer un pago fijo en una serie de pagos anuales. Vamos entonces al informe de Max Wayne, su primer informe en el párrafo 4.2. Página 3 del informe. Vamos al párrafo C. ¿Lo ve allí, el párrafo C? Sí. Supuse que los arrendamientos simples de terreno tendrían una tasa de retorno anual mínima de por lo menos el 10%, dice usted. Él no estaba diciendo que la tasa era de 10% era la tasa, o sí, era la tasa que él estaba usando. Pero podría haber sido mucho más, ¿no es cierto? Estoy seguro de que cualquier inversor querría más, seguramente querrían el retorno mayor que podrían obtener. Cuando Pratt hizo su análisis, él sacó una tasa mayor, sí, 12,9%. En su segundo informe, en el párrafo 20, aquí usted responde la pregunta de la tasa de descuento y dice que el doctor Pratt había calculado un costo ponderado del capital que debería ser un poco más alto, 12,9%. Y usted acepta esto. ¿Lo ve? Sí. Y nos dice que una diferencia de casi un 30% es solamente un poco mayor cuando estamos hablando de tasas de descuento. Sí. 300 puntos básicos. Sí, es mucho menor que 18,7%, que es lo que quiere hacer Spiller. De cualquier forma, aunque usted en su primer informe justifica su supuesto de 10%, parecería que al final no fue correcto. No, creo que es incorrecto. Yo podría seguir defendiendo el 10%, pero para utilizar mejor la experiencia técnica del Dr. Pratt, yo acepté utilizar su cifra. Si vamos a la tabla 1, sí, sí, es la tabla 1, usted va a ver la columna que dice costos de cierre, un valor de 1.000.000 y tantos dólares, ¿correcto? Sí. ¿Podría usted colocar ahora en pantalla el CLEX O6? I direct your attention Le remito a las cifras al pie de la página
que creo que son los componentes principales de este ítem. Proveedores y gastos operativos, $710,000, sí. Y el ferrocarril sigue operando en el 2007 hasta octubre, ¿correcto? Creo que el último tren viajó en septiembre del 2007. ¿Y nómina? Lo veo. Lo que no veo es ninguna indicación de exactamente cuándo se hizo el gasto, pero lo examinó en su modelo. El modelo no es mes por mes, sino sobre la base de los datos que el señor Hansworth me dio y los cité. No intenté cuestionar su determinación de contabilidad. Y el último es el canon y los pagos de canon y fideicomiso, $125,000, ¿correcto? Sí, y tiene guarda relación directa con el funcionamiento del ferrocarril, ¿correcto? Yo honestamente no sé cómo calificarlo. Entonces, entre este total de más de $1 millón, ¿usted sostiene que todos son gastos de cierre? Es lo que yo he agregado al modelo, es lo que me fue proporcionado por los contadores. Y yo no lo discutí con ellos, no lo discutió con ellos, lo aceptó tal cual. Muy bien. Entonces, el tribunal, por cierto, podría repensar esto. Creo que el tribunal puede repensar todo, si así desean. Now, in your analysis, Ahora, en su análisis, usted forma algunas opiniones acerca de la sabiduría económica de seguir adelante con la rehabilitación de la línea de la costa sur, ¿correcto? Sí, llegué a una conclusión acerca de la sabiduría financiera y económica. Y su conclusión desde la perspectiva de Ferrovías como inversionista era que no debían de seguir adelante con esa inversión. Mi conclusión fue que el total del valor neto presente del flujo de caja de las operaciones del ferrocarril sería un poco menos si seguían adelante con el lado del Pacífico en vez de no hacerlo. Y en su segundo informe, usted indicó en la nota de pie de página 3, en la página 4, que los valores que había calculado era para final del año 2007 en vez del final del 2006. ¿Correcto? Eso hace referencia al primer informe. De hecho, los valores del segundo informe son final del año 2006. Sí, correcto. Yo simplemente me pregunto por qué elaboró el primer informe con bases de final del año 2007 si la tarea o lo que le habían encomendado era en el primer informe era de determinar el valor en el momento de la declaración de la civilidad. Yo honestamente no le puedo contestar. Yo creo que teníamos se nos hacía que iba a haber una decisión en el 2007 y entonces considerábamos el final del año 2007 como el año indicado para indexar. Ahora resulta que no es así y hay que destacar que todas las cifras que yo pueda ver son para el final del año 2006 y cualquier interés posterior al laudo, si es que hay,
se debería calcular sobre esa base y no sobre la base de final del 2007. Y creo que en respuesta a esta última pregunta usted dijo, nosotros, ¿quiénes son nosotros? Usted y ¿quién más? El señor McSwain. El señor McSwain. Usted pensaba, o el señor McSwain pensaba que el ferrocarril se iba a cerrar en el 2007. ¿De eso hablaron? Bueno, hablamos de toda la cuestión. Bueno, es una pregunta interesante. ¿Quiénes somos nosotros? Yo creo que nosotros y el tribunal tenemos por igual interés en esa pregunta. ¿Puede contestar la pregunta? Yo sé que nosotros tuvimos conversaciones prolongadas con este informe, con los abogados y el señor McSwain y las otras personas que estaban analizando esto, RDC también, FDG también. Y yo sé que nosotros en un primer momento habíamos concluido que yo debería de expresar las cifras en lo que me encargaron como final del año 2007. Y en forma subsiguiente decidimos cambiar todo al final del año 2006 y eso es lo que se ha hecho. Y luego, si le puedo remitir al párrafo 21 de su segundo informe. Usted ve donde dice que no es de sorprender que los expertos llegarán a conclusiones un poco diferentes en las proyecciones a lo largo de 42 años en un pequeño país en desarrollo como Guatemala. Sí, ¿no es esa la verdadera vulnerabilidad en el análisis aquí? No estoy seguro si entiendo lo que quiere decir. Bueno, si sigue adelante. Usted dice que yo creo que para cada factor o parámetro de mis proyecciones que se podría decir son excesivamente optimistas, hay otros que son excesivamente pesimistas y que el resultado neto es razonable en vista de las circunstancias. Bueno, el doctor Spiller en su segundo informe, creo que es en nota de pie de página 44-47 de su informe, dice que está resuelto. Él se está citando a sí mismo con aprobación, yo creo. Está bien resuelto que las previsiones de utilidades o son ciertas o son especulativas. Y yo creo que esa es una dicotomía muy falsa. De hecho, no existe tal cosa como proyección de utilidades. Puede haber proyecciones especulativas, pero hay mucho entre incierto y especulativo. Hay razonable, hay profesional, y yo creo que las previsiones que yo elaboré son razonables y profesionales. Yo no esperaría de ninguno de estos economistas que estuvieran de acuerdo en cualquier previsión de 42 años. Fue mi experiencia en el Banco Mundial y seguramente sería el caso aquí. Al preparar su informe, usted adoptó un punto de vista respecto de la cuestión de la competencia entre el ferrocarril y los camiones. Inherentemente sí, pero en el caso específico de Guatemala, yo no hice un modelo dividido de modal con coeficientes. ¿Por qué no? Porque no existen los datos para hacerlo. Solo se puede fundamentar una previsión sobre lo que ha estado sucediendo y lo que podrá suceder en el futuro. Yo no intenté hacer un modelo de la competencia con camiones directamente. Sí está incorporado en un modelo en forma indirecta en la previsión que yo tengo. Yo muestro que el tráfico ferrocarril o ferroviario en el puerto nunca llegó a más del 7-8% del tráfico del puerto. El resto sería tráfico en camiones, pero no tuve un modelo específico de ferrocarril y camión. Y tomó en cuenta dicho en los informes anuales, sobre todo las cartas elaboradas por el señor Posner acerca de la dura competencia de parte de los camiones. Claro que sí. ¿Y eso no impactó su análisis de ninguna manera? No. Bueno, sí lo hace en el sentido en que hay que contemplar en forma realista lo que puede lograr el ferrocarril y es exactamente lo que creo yo hice. Ahora, en el párrafo 34 de su segundo informe, utilizó como comparación la eficiencia de combustible
de la industria estadounidense de ferrocarril de clase 1, ¿correcto? Sí, así es. Pero Ferrovías era un ferrocarril de clase 2, ¿no es cierto? Sí. ¿Y usted aún piensa que fue una comparación procedente? Claro que sí. En el ferrocarril estadounidense, la relación entre combustible a gastos es aproximadamente el 11% en los ferrocarriles de clase 1. Mi modelo permitió que el porcentaje de FBG subiera casi 50%. Pero lo dejé ahí porque yo quería cerciorarme de que la base de gastos para otros elementos sería adecuado. Si, de hecho, uno permitiera que esa relación en el caso de FBG se mantuviera en un 35% en vez del 11%, aumentaría el valor de la empresa en un 4,3 millones de dólares. Y si se permitiera que se mantuviera el 30%, que aún así es casi 3 veces el porcentaje en Estados Unidos, el valor neto presente de la empresa aumentaría en un 7 millones de dólares. En el párrafo 36 de su segundo informe, usted hace referencia a un intercambio con el doctor Spiller acerca. Yo no tuve la conversación con el doctor Spiller. Bueno, esa es metáfora por el intercambio de informes periciales. Yo creo que él sugirió que usted no había incluido ninguna inversión para aumentar la capacidad para manejar el tráfico de más alto nivel que usted está proyectando. Usted respondió que no se trató en forma explícita en el modelo, pero que lo había resuelto en todo caso. Es cierto. Eso es lo que marca un buen análisis de mercado. Este modelo tiene 28 variables explícitas, 27 donde se utilizan tasas de crecimiento, tiene 9 distintas tasas de crecimiento, tiene varios otros variables. Es un modelo muy complejo que trata de incluir en ello, el intentar incluir en ello una parte explícita de inversión sería excesivamente compleja y abriría la puerta para otro ámbito de desacuerdos. Sin embargo, como yo señalé en mi informe, yo permití los gastos para el mantenimiento del material rodante y de derecho de vía aumentar más rápido que otros gastos. Y, como acabo de señalar, los gastos en combustible son probablemente mucho mayores de lo que tienen que ser. Cualquier de estos compensaría cualquier deficiencia en relación con el mantenimiento del derecho de vía. Como el doctor Spiller señaló, los ferrocarriles de clase 1 en Estados Unidos dedican el 20% a sus costos a mantenimiento. Sin embargo, el costo en los ferrocarriles de Estados Unidos sería 117 veces más que en Guatemala, de manera que yo esperaría que gastarían un poco más. Pero aun si uno alzara la relación para Guatemala al 20%, y creo que no será necesario, eso habría exigido 4,3 millones adicionales al valor neto presente del ferrocarril, y eso sería cancelado fácilmente por los ahorros en combustible o el fideicomiso que se debió haber financiado entre el año 99 y el 2007. Estaba en los aportes al fideicomiso de Covicua y los futuros aportes que tenían que ver con los bienes inmuebles, el 10% de los bienes inmuebles. La suma de estos a lo largo del tiempo sería 50 millones de dólares o un valor neto presente de poco más de 8 millones de dólares. Cualquier de estos, como digo, compensaría cualquier deficiencia en el mantenimiento de capacidad del derecho de vía. Bueno, usted tuvo otra conversación metafórica con el doctor Spiller acerca de la cuestión de la amortización, de la acumulación en el modelo NSC. ¿Tiene algún comentario en este sentido?
o lo deja para el doctor Pratt? No es una pregunta, no sé cómo comentar. ¿Desearía hacer un comentario? Bueno, si me hace una pregunta, la voy a responder. I think I have one final. Yo creo que tengo una última pregunta. Si puedo encontrar la referencia. Si puede mostrar el informe anual para el 2005, es el C278H. Y si podemos pasar a la página RDC 001277, por favor. And I direct your attention to the Le remito a la columna de mano derecha, a la última oración del segundo párrafo completo, que empieza, la larga es, puede leer eso, la larga es que estamos apoyando un negocio cuyo valor ulterior no lo sabemos aún. Muchas gracias, no tengo más preguntas. Doctor Foster, segundo interrogatorio. No tengo más preguntas. Yo creo que sería mejor dedicar el tiempo a las preguntas de los miembros del panel en vez de que yo haga preguntas. En todo caso, quisiera señalar una cosa en relación con algunas de las preguntas del señor de Beauvois. Él estaba preguntando sobre el cálculo o cuestionando el cálculo del gasto de cierre y las cifras utilizadas en ese cálculo. Esas cifras son de los señores Hensler y de León. Y la demandada ha optado por no contrainterrogar a estos señores. Gracias. Ahora que ha habido testimonio de abogado de la demandante, voy a permitir que los miembros del tribunal examinen el anexo y lleguen a sus propias conclusiones. Gracias. Mr. Thompson, Señor Thompson, usted tiene una perspectiva inusual y singular. Obviamente usted fue contratado por la demandante. Sin embargo, había tenido una relación anterior con el gobierno de Guatemala. Eso fue en su calidad de funcionario del Banco Mundial cuando ellos estaban contemplando la privatización. Sí, así es. Y al leer su declaración, usted le dio cierto asesoramiento en cuanto a cómo estructurar el usufructo, en cuanto a la flexibilidad y no buscar demasiado en pagos por adelantado. Es correcto. ¿Puede resumir esto y por qué llegó a esta determinación? Para aquel entonces, esto fue a mediados y a finales de los años 90 y se estaba estableciendo un patrón de concesiones en ferrocarriles y una de las lecciones que habíamos aprendido antes era que no era procedente pedir que un concesionario pagara mucho por adelantado y luego tratar de ganarlo a lo largo de los años, porque en general reducía el número de oferentes y además en general aumentaba el riesgo para la persona que realizaba que deseaba realizar la inversión. Por eso reducía el número de oferentes. Y en Guatemala el gobierno en esencia había demolido el ferrocarril durante 20 a 25 años y había dejado de funcionar durante 3 años. Y yo pensaba simplemente que nadie iba a querer asumir eso si tenían que invertir mucho dinero
por adelante y que sería mucho mejor solicitar un porcentaje de ingresos brutos que es más fácil contabilizar y los ingresos netos son más difíciles de contabilizar, pues eso queda en manos de los contadores. Pero un porcentaje de ingresos brutos resultaría en un mayor número de ofrendas, y creo que lo hizo. Y cuando usted estaba en calidad de funcionario del Banco Mundial y en vista de su papel en el banco, usted consideraba que el desarrollo de los ferrocarriles podría ser un impulsor importante del desarrollo económico en los países en desarrollo. ¿Es así? De hecho, la tragedia aquí no fue solamente el desarrollo de ferrocarriles, sino Guatemala. Pues creo que objeción, no estamos aquí para juzgar el país en este tipo de contexto. Yo creo que no estoy juzgando Guatemala, yo dije simplemente que era una tragedia para Guatemala y lo quiero decir en esos términos. El gobierno tenía una oportunidad en términos económicos de ahorrar mucho más de lo que FBG iba a ganar en utilidades por mejor seguridad en la carretera, menor desgaste de las carreteras y una mejor situación económica para el transporte, y se perdió esa oportunidad. Si puede pasar a la página 19, los párrafos 76, 77 y 78 de su primera declaración, por favor. What were the paragraph numbers, sir? ¿Cuáles párrafos? 76 al 78, páginas 18 y 19. Sí. Usted indica que, primero, que es manifiestamente imposible tener un ferrocarril sin material rodante. Bueno, por lo menos yo entiendo que después de la declaración de lesividad, que FBG seguía controlando el material rodante en esta situación. ¿Usted tiene conocimiento de esto? Sí, yo creo que seguían controlándolo. ¿Y usted tiene algún punto de vista acerca del por qué no habían utilizado o puesto en operación el material rodante que tenían? Si yo fuera operador de ferrocarril, yo sería muy renuente a hacer operar un material rodante que se me podría quitar a un corto plazo, porque no quisiera mantenerlo. Yo no quisiera tener la responsabilidad de mantener un material rodante que podrían quitarme. Una vez que estaba bajo amenaza, la capacidad de invertir o planificar la operación del ferrocarril también estaba amenazado. Y 4 años después no se le ha quitado el material rodante. ¿Esto cambia su punto de vista? No. Usted también hace claro en su análisis económico que la mayor parte de los ingresos iban a provenir no de la operación del ferrocarril y del material rodante, sino de la explotación de los derechos de vía bajo un contrato distinto, el 402. Sí. Y ¿usted entiende que el 402 no fue declarado lesivo? Yo no puedo dar una opinión al respecto. No lo sé. ¿Usted sabe de algún motivo por el cual el ferrocarril no podría haber seguido o no puede seguir hoy en día explotando el derecho de vía al cobrar ingresos de los que lo están utilizando? Yo creo que lo deberían de hacer. ¿Y usted sabe si lo han estado haciendo? Bueno, nosotros mostramos ingresos inmobiliarios de 2007 al 2010 y los dedujimos, o yo los deduje del reclamo. Son muy modestos, ¿no es así? 2,2 millones de dólares a lo largo de 5 años. El señor McSwain habló de los ocupantes ilegales industriales en el derecho de vía y el uso
de líneas y postes para la transmisión de energía eléctrica en el trecho de vía. ¿Usted tiene conocimiento de esto? Lo he hablado con el señor McSwain, pero no soy experto sobre derechos de vía de ferrocarriles ni de bienes inmobiliarios. Yo siempre he alegado que los ferrocarriles deberían explotar al máximo los bienes inmuebles que tienen. En el párrafo 77, quiero preguntar, y tal vez puede dar su punto de vista, pues usted consultó con el gobierno y ellos siguieron su consejo en muchos sentidos. Primero, decidiendo privatizar el ferrocarril. Segundo, en la estructuración del usufructo. ¿Es correcto? No estoy seguro que sería justo decir que siguieron mis consejos, pero, por cierto, lo que hicieron era congruente con mi asesoría. ¿Y usted cree que el usufructo era un constructo razonable? Again, sorry. You felt that the ¿Usted creía que el usufructo era un constructo razonable y al menos congruente con su asesoría? you talked throughout your Usted habló en su declaración del daño que se hizo al gobierno en la declaración de lesividad y lo que ha sucedido. Estoy intentando, pues quiero que me ayude a entender. Usted trató con el gobierno sobre la base de su conocimiento. ¿Cuál sería la ventaja para ellos de declarar la parte que era el material rodante lesivo? ¿Qué habrían pensado que podían ganar ellos? Por lo general, los gobiernos no actúan en contra de sus propios intereses. Sobre la base de su trabajo con ellos desde el Banco Mundial, ¿qué piensa al respecto? He pensado una y otra vez y no puedo darle una buena respuesta. Yo sí sé que si el Banco Mundial hubiera estado participando con un préstamo al gobierno de Guatemala, nosotros habríamos expresado nuestra fuerte desaprobación si hubiesen hecho algo así. Pero cuáles han sido las motivaciones, no lo sé. Usted menciona en el 77 que en circunstancias normales cualquier defecto técnico, en este caso insignificativo, en este contrato presumiblemente podía y debía haber sido resuelto por negociación o simple acuerdo, sobre todo cuando, como en este caso, debió haber sido en el interés obvio de ambas partes corregir cualquier vicio que se alegó. Es lo que dijo. Sí, y yo creo esto firmemente. De nuevo, le estoy pidiendo que vuelva a su experiencia como funcionario del Banco Mundial, y usted tiene experiencia en otros países. ¿Usted ha visto este tipo de situación en otros países en desarrollo que han privatizado su servicio ferroviario? Si nos puede dar alguna perspectiva de otras experiencias que podía haber tenido. Nunca he visto nada por el estilo en ningún otro país. Yo sé que en Bolivia, con el cambio de gobierno, ha habido un cambio en actitud del sector privado y eso no ha sido bueno para las concesiones, pero no sé de ningún otro país donde el gobierno efectivamente obligó al servicio ferroviario a que clausurara el negocio. and in paragraph 7. En el párrafo 78 y en términos más amplios, usted está diciéndole al tribunal que, no obstante el hecho que el ferrocarril siguió controlando el material rodante, que desde su perspectiva usted piensa que intentar hacer operar el material rodante después de la lesividad no habría sido razonable. Yo creo que la lesividad constituyó una gran amenaza a la operación del ferrocarril y eso provocó que el ferrocarril pensara qué iba a suceder con el dinero que invertían en el mantenimiento del material rodante si se les quitara. Creo que hizo que los clientes preguntaran por qué vamos a hacer un contrato
para el envío de cargo si no tenían control del material rodante, y los inversionistas inmobiliarios podrían haber tenido la misma actitud. Yo creo que una vez que la actitud del gobierno hacia el ferrocarril se aclaró por medio de la declaración de lesividad, toda la operación quedó bajo amenaza, y creo que esto frustró la operación del ferrocarril. Hay una doctrina, es otra cosa si se aplica aquí o no, pero hay una doctrina que tenemos en la jurisprudencia estadounidense sobre la mitigación de daños y perjuicios. Aquí, en virtud del contrato 402, que era el contrato de derecho de vías, y yo sé que la explotación de los derechos de vía no es su área de experticia, pero sobre la base de su experiencia y su conocimiento de esta situación, y el hecho que el señor McSwain le ha dicho que hay muchos usuarios industriales y servicios públicos que están utilizando este derecho de vía, habría sido prudente para FBG intentara en forma más agresiva explotar su derecho de vía, sobre todo, de nuevo, ya que en sus propios estudios es una parte importante o la parte más sustancial de las utilidades que esperan ganar. Creo que hubiese sido prudente explotar su derecho de vía y sujeto esto a la situación en el ferrocarril y también sujeto a las inversiones disponibles, pero sí, creo que hubiese sido prudente. ¿Está usted diciendo que la declaración de lesivo sobre el material rodante afectó su capacidad para hacerlo? Lo haría en el sentido que todo socio posible tomaría la declaración de lesivo y la actitud del gobierno en relación con la empresa en cuenta. Si está pensando en una inversión a 50 años y no sabe cuál es la actitud del gobierno, va a ser cuidadoso. No quiere decir que no vaya a proseguir, pero va a tener mucho cuidado. Las cifras para los daños generales, si uno toma los costos irrecuperables y la inversión perdida, llega a unos 60 millones de dólares. Esto es sobre una base en la cual la empresa no había tenido ganancias en ningún año hasta el año, incluso hasta cuando partió del país. ¿Es esto correcto? Sí. Entonces, ¿por qué asume que podrían haber cambiado la situación tan drásticamente sin haber podido generar una ganancia en los primeros 7 u 8 años? No estoy seguro de que esto represente un giro. Si usted se fija en su desempeño en los primeros 5 años hasta 2005, como lo admite el doctor Spiller, el desempeño en 2006 estuvo afectado por lesivo. Pero si usted se fija en su desempeño 2002 a 2005, crecieron más rápido en ese periodo que en cualquier otra concesión en América Latina en sus primeros 5 años. El crecimiento en lo que hace a contenedores creció un 35% compuesto anualmente, lo cual es espectacular. E incluso habían salido sin pérdidas en 2004 y la tendencia en 2004 era bastante positiva, al menos. No hay razón alguna por la cual se pueda asumir que se necesitaba un gran cambio, simplemente seguir avanzando en la dirección en que estaban avanzando. Dado que vamos a escuchar a la brevedad al doctor Spiller, yo leí la declaración y no quiero que resuma todo, pero en su opinión, ¿cuál es la crítica central que él hace a su cálculo y cuál es su respuesta a esta crítica fundamental? ¿Es el cálculo exagerado de la capacidad? ¿Los porcentajes utilizados por el doctor Pratt? Usted es una persona con experiencia. En su opinión, ¿cuál es el núcleo de esta crítica y cuál es la crítica fundamental? Es muy difícil
Yo creo que va a ser más difícil para nosotros si es difícil para usted. Pero él tuvo 3 críticas. Una de ellas, me parece, fue un tema que ya respondí, el tráfico, que una vez más creo que ya lo respondí, y estaba el tema también del doble conteo, y esto también ya fue abordado en detalle. No sé cómo caracterizar su crítica más allá de esto. Entonces, permítame volver al doble conteo, la doble contabilidad. Me gustaría que explique una vez más por qué usted cree que este cálculo en el cual suma el rendimiento de la inversión acumulado en el tiempo y la ganancia no es una doble contabilidad, porque en realidad lo que hicimos fue tomar la inversión perdida y la cancelamos en contra, teniendo en cuenta las ganancias futuras. Entonces, en términos estrictos, no hay una doble contabilidad. Y lo hizo a través de la amortización. Sí, a través de la amortización, y la amortización es exactamente la manera en la cual se haría en el mundo contable. Un profesor de economía sostendría lo que sostiene el señor Spiller, que hay que anular el valor o reajustar el valor anualmente, pero esto no es lo que se hace en contabilidad y no es lo que se hace en un análisis financiero normal de la tasa de rentabilidad. Entonces aquí tenemos una diferencia muy profunda en filosofía en lo que hace a la manera en la cual la contabilidad aborda esto a diferencia de la economía. Sí, y desde su perspectiva, él muestra precisamente la opinión desde el punto de vista económico. Sí, pero es interesante porque su versión anula la idea de la amortización. Si usted sigue su enfoque y realiza una nueva tasación anual por el valor del dinero, matemáticamente el dinero que usted está cancelando es idéntico al valor inicial, con lo cual, ¿para qué hacerlo en primer lugar? Este es el resultado matemático de su enfoque. En la página 34, 11, tienen 2 situaciones. Página 11, tabla 11 tiene 2 situaciones. Bienes inmobiliarios más operaciones del Atlántico y bienes inmobiliarios más operaciones del Atlántico y el Pacífico. ¿Cree usted que esta situación, incluyendo la costa del Pacífico, es incluso una conjetura más grande porque ya se había completado la fase número 1 y la fase 2 no incluía esta costa? Yo creo que el problema fue que quizás las operaciones en la fase 1 habrían sido más recientes que las operaciones en la fase 2. Y es bastante probable que el estado de la infraestructura en lo que hace a la costa del Pacífico estaba mucho más destruido o estaba en peor estado. La propuesta también en lo que hace al Pacífico fue convertir a una trocha más angosta, lo cual había que invertir mucho más y lo tornaba también en un proyecto más difícil. Gracias. Señor Foster, no tengo preguntas. Señor de Bevois,
¿Alguna pregunta en relación con las preguntas del secretario Eisenstadt? Gracias. Señor Thompson, yo creo que el secretario Eisenstadt revisó con usted el párrafo 77 de su primer informe y se concentró en el texto sobre problemas técnicos. Y usted dijo que en el cuarto renglón, entre paréntesis, usted dice, y estos defectos insignificantes. ¿Es usted abogado del gobierno de Guatemala? No. Pero usted asesoró a muchos gobiernos, ¿verdad? Sí. Por lo general no en temas jurídicos. Correcto. Entonces usted no está en posición de determinar si una preocupación jurídica mencionada por los abogados de Guatemala es importante o no, ¿verdad? No. Gracias. Y si el presidente de un país le dijese que tiene responsabilidad personal si no hace tal o cual cosa, diría que es insignificante. Si yo fuese el presidente, no. Muy bien, gracias. Usted habló sobre el enfoque tomado aquí y usted dice que básicamente estaba siguiendo el enfoque que usted habría seguido. ¿Habría usted aceptado una respuesta a una licitación, por ejemplo, en la cual usted tiene que suministrar los estados financieros de años anteriores? Nosotros somos una empresa privada y no le vamos a suministrar los estados financieros, y la respuesta hubiese sido no sé, si esto depende de las condiciones o el pliego de condiciones, si esto se establece en la licitación o no. Si no se establecía, le hubiese dicho que no se puede hacer. Discúlpeme, pero esto no tiene nada que ver con ninguna pregunta del secretario Eisenstadt. Me parece que el secretario Eisenstadt le estaba preguntando sobre su experiencia como asesor del Banco Mundial, y me parece que él dijo que el gobierno de Guatemala siguió consejo que él podría haber ofrecido, y le estaba preguntando sobre la licitación, y en el acta verá que la respuesta que yo describí es la respuesta que ofrecieron RDC y Ferrovías cuando participaron en la licitación. Si me permite agregar algo, nunca dije que le di asesoramiento jurídico al gobierno de Guatemala y tampoco dije que los había asesorado sobre estos términos, simplemente sobre los términos generales de la concesión. Si me hubiesen preguntado, por ejemplo, si tenía para suministrarles o debían suministrar estados financieros de años anteriores, no hubiese tenido asesoramiento para suministrar. Entonces, usted me está diciendo que no era pertinente la capacidad económica financiera del licitante para rehabilitar un ferrocarril. Yo no dije eso. Yo simplemente dije que esto se basa en la inclusión o no de esta disposición en el pliego de condiciones para la licitación. Mi última pregunta, señor Thompson. Estoy a punto de quedarme sin agua. Pero esta es la última pregunta y todos vamos a tener un receso en un minuto. El secretario Eisenstadt le preguntó sobre el enfoque de las profesiones económicas o de la economía y de la contabilidad. La contabilidad de su profesión, no. Tengo una maestría en administración de empresas de Harvard y he estudiado temas técnicos de la contabilidad, pero no soy un contador. No tengo preguntas adicionales. Señor Thompson, muchas gracias. Se puede retirar.